Bueno, obviamente que muy contentos de haber logrado sacar la ley con la media sanción de diputados. Fue un trabajo más que arduo de todo el equipo que estábamos trabajando para esto y éramos de distintos partidos, tanto del FPV, de la izquierda, el PRO, el radicalismo, el ARI, bueno, todos los partidos que estaban en, en diputados tenían su representante en la apoyatura de esta ley. Fue una ley con voto bastante cerrado, no es que hubo márgenes grandes, es Ujú. decir, que las posturas internas estaban ahí mitad y mitad casi, y hubo una pequeña diferencia de 4 votos. Y la verdad que fue un trabajo arduo, histórico por más de 2 meses y medio de expositores, casi 700, casi 800 expositores, se escucharon todas las voces, eh, se anclaron todas las voces en esas posturas diferentes que había, no se pudieron, en el debate no se pudieron construir alternativas de puente que vayan por el medio, y después en el trabajo de comisión donde se aprobó el dictamen de mayoría, se consensuaron los 10 proyectos, de cuales 2 eran presentados por mí, Ujú. así que le fuimos incorporando miradas al dictamen final. Eh, no es seguro la ley perfecta, pero es la ley posible, pero lo más importante es que hoy transita el camino de la despenalización como concepto general, y eso es un gran avance. Y por otro lado, no es nuestra provincia Río Negro, que en esto está muy avanzada, o Neuquén, que también está muy avanzado, o Rosario como ciudad, que están muy avanzados. Esto sirve mucho para aquellas provincias que todavía están, que le cuesta aceptar lo que el Código Penal ya autoriza hace 100 años, y así que esto es un gran avance para todas las mujeres de Argentina. En cuanto a lo que dice la ley, lo que quedó registrado, que va ahora a ser tratado por el Senado, ¿cuáles serían los puntos más sobresalientes? Primero, que se mantienen las causales que el Código Penal hace 100 años que tiene, se escribieron Ujú. de otra manera, pero son las mismas. Se le agrega la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas. Se le da la consejería, acompañamiento a la mujer que va a abortar, acompañada por un equipo o por los médicos que la atienden. Hay objeción de conciencia autorizada, los médicos que tienen dilemas éticos con esto van a poder objetar su práctica. Eh, el acompañamiento necesario que exige el Código Civil, como está hoy el Código Civil, que en toda práctica médica los adolescentes entre 3 y 16 años tienen que tener el asentimiento de los progenitores o el tutor que esté a cargo de ese menor, tiene obligatoriamente que tener un asentimiento, y no como estaba en el proyecto original del colectivo, respetando siempre la decisión del adolescente. En caso de conflicto resuelve el juez de menores, el conflicto entre lo que dice el hijo y lo que dicen sus tutores. Así se respeta el derecho del adolescente por arriba de las decisiones. Y no más de otras cosas, son muchos artículos, pero en realidad esa son la centralidad de... se promueve y se insiste en la promoción de la sexualidad responsable, de métodos anticonceptivos adecuados, porque había también trabas en algunos lugares de Argentina y en algunas ciudades de Argentina, que era imposible ingresar a las escuelas o hacer ámbitos de debate y de promoción de sexualidad responsable, y de los cuidados que tienen que tener todos las personas que van a tener sexo, y cuáles son los métodos que hoy que tenemos para cuidarse cada uno en su intimidad. Correcto. Bueno, doctor, había quizás algunas voces respecto de, en cuanto a las críticas de la propuesta que habla de la educación sexual integral, sobre todo en el nivel medio, y se mencionó que hay recortes presupuestarios y que los primeros espacios que se están recortando, al menos nos planteaban docentes de aquí de Río Negro, era justamente el del ESI, que se conoce en el nivel medio, sobre el particular. Bueno, qué es lo que se sabe, qué es lo que se plantea. Primero, las escuelas son responsabilidad de las provincias. Ujú. Los sistemas sanitarios también son provinciales, es decir, Claro. más allá de lo que haga Nación, hay una responsabilidad primaria que son los propios lugares. De todas maneras, la sexualidad es un lugar que se empieza a trabajar no en las escuelas, se empieza a trabajar En en la la casa familia. de uno, en la familia, obviamente. Uno tiene que generar esos espacios familiares, no es que esto es
es un bien tutelado el cuidado de la vida de todas las personas de parte del Estado, pero estas conductas y estos hábitos de la sexualidad empiezan con una charla en la casa. Esto Claro. uno no lo puede. lo- el Estado tiene que ayudar y acompañar, pero hay cosas que no se pueden transferir desde el vínculo familiar. Si uno tiene una hija o un hijo, tiene que decirle y preguntarle necesariamente con qué método anticonceptivo se está cuidando. Y además, qué le está pasando por sus sensaciones de la sexualidad, porque la sexualidad no solamente es prevenir que uno no se contagie de una enfermedad o no tenga un hijo, sino también la sexualidad pasa por si hay disfrute o no hay disfrute, porque hay muchos chicos que no la pasan bien por no saber. Entonces, es mucho más amplio que de lo que estamos hablando del cuidado de alguna enfermedad o el cuidado de no quedar embarazado cuando no lo querían. Eso. Y por otro lado, entiendo que siempre se termina hablando de los recortes de plata, pero digo, los docentes siguen dando clase, los chicos siguen yendo al colegio, y es un tema en el cual nos tenemos que ayudar más allá de si hay la plata específica para un programa específico. Me parece que es un tema tan central en la sociedad que uno puede hacer un espacio de participación más allá de la plata que supuestamente están sacando de algunos programas de promoción de salud.